La vaca, una metáfora sobre cómo vencer el conformismo y la mediocridad, por Camilo Cruz. Prólogo. Debo confesar que esta historia de la vaca la escuché por primera vez en un vuelo de Nueva York a Buenos Aires, de una encantadora dama que por fortuna le correspondió el asiento del lado. Para quien nunca ha realizado este vuelo, quiero decirle que dura aproximadamente 9 horas y sale cerca de las 9 de la noche. Así que a eso de la medianoche hasta ahora que estás terminado de cenar. En estos vuelos tan largos, generalmente terminas hablando con la persona que tienes a tu lado, para tratar de acortar el tiempo de alguna manera. Así que después de hablar sobre nuestras profesiones, la familia y lo mucho que debíamos viajar, y después del acostumbrado intercambio de tarjetas de negocios, comenzamos a hablar del trabajo que nos llevaba a Argentina. Por alguna razón, cuando escuchan que eres escritor, algunas personas se inspiran para compartir anécdotas, hablarte de sus libros favoritos o dejarte saber la historia o el libro que más los conmovió, lo cual para mí siempre ha sido un fabuloso caudal de nuevas ideas. Así que allí, en medio del confort de un moderno Boeing 777, mientras sobrevolábamos algún lugar de la parte norte de nuestro continente, a eso de la 1 de la mañana, escuché por primera vez la historia de la vaca. Debo agregar que desde aquella vez, y especialmente desde que comencé a compartirla en mis charlas, he escuchado diferentes versiones de esta historia. Lo interesante es que cuando ella me la contó, la historia no duró más de 2 o 3 minutos. Sin embargo, después de haberla relatado un par de docenas de veces, me he dado cuenta que cada vez se pone mejor. Es como una serie televisiva que en cada capítulo aparecen nuevos personajes. La historia se alarga unos minutos más, surgen nuevas enseñanzas y se torna mucho más compleja. Así que después de haberla compartido con miles de personas en varios países, durante una de mis presentaciones, alguien se me acercó y me pidió si podía mandarle por email la historia de la vaca. Debo admitir que en aquella ocasión me había tomado poco más de 2 horas contar la historia. Así que decidí hacer algo mejor que enviarle un mail. Decidí de una vez por todas escribir la trágica historia de la vaca. Por supuesto que lo que estoy presentando aquí es mi versión de historia de la vaca. Debo advertir que todo parecido con hechos o personajes reales es pura coincidencia, aunque totalmente intencionado. A título personal, yo creo que la historia de la vaca es como deshacernos de aquellos hábitos y creencias que nos mantienen atados a la mediocridad. No obstante, deseo que sea el lector quien decida qué enseñanza quiere derivar de esta metáfora. Y aunque es posible que a esta altura aún le sea imposible entender el significado de la siguiente afirmación, si encuentra que no aprendió nada, esa es su vaca. Capítulo 1. La historia de la vaca. La historia cuenta que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus discípulos por qué muchas personas viven atadas a una vida de mediocridad y no logran superar los obstáculos que les impiden triunfar. No obstante, para el maestro, la lección más importante que el joven discípulo podía aprender era observar lo que sucede cuando finalmente nos liberamos
de aquellas ataduras y comenzamos a utilizar nuestro verdadero potencial. Para impartir su lección al joven aprendiz, aquella tarde el maestro había decidido visitar con él algunos de los lugares más pobres y desolados de aquella provincia. Después de caminar un largo rato, encontraron la que consideraron la más humilde de todas las viviendas. Aquella casucha, a medio derrumbarse, que se encontraba en la parte más distante de aquel caserío, debía ser, sin duda alguna, la más pobre de todas. Sus paredes, milagrosamente, se sostenían en pie, aunque amenazaban con derribarse en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua, y la basura y los desperdicios que se acumulaban a su alrededor daban un aspecto decrépito a la vivienda. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era que en aquella casucha de 10 metros cuadrados pudiesen vivir 8 personas. El padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos se las arreglaban para acomodarse en aquel lugar. Sus viejas vestiduras y sus cuerpos sucios y malolientes eran prueba del estado de profunda miseria reinante. Curiosamente, en medio de este estado de escasez y pobreza total, esta familia contaba con una posesión poco común en tales circunstancias: una vaca. Una flacuchenta vaca que, con la escasa leche que producía, proveía a aquella familia con el poco alimento de algún valor nutricional. Pero más importante aún, esta vaca era la única posesión material de algún valor con que contaba aquella familia. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y allí, en medio de la basura y el desorden, pasaron la noche el maestro y su novato discípulo. Al día siguiente, muy temprano y sin despertar a nadie, los 2 viajeros se dispusieron a continuar su camino. Salieron de la morada y, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo a su discípulo: «Es hora de que aprendas la lección que has venido a aprender». Sin que el joven pudiese hacer nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y degolló la pobre vaca que se encontraba atada a la puerta de la vivienda, ante los incrédulos ojos del joven. «Maestro», dijo el joven, «¿qué has hecho? ¿Qué lección es esta? ¿Que amerita dejar a esta familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar esta pobre vaca que representaba lo único que poseía esta familia?» Haciendo caso omiso a los interrogantes del joven, el anciano se dispuso a continuar la marcha. Y maestro y discípulo partieron sin poder saber qué suerte correría aquella familia ante la pérdida de su única posesión. Durante los siguientes días, una y otra vez, el joven era confrontado por la nefasta idea de que, sin la vaca, aquella familia seguramente moriría de hambre. Un año más tarde, los 2 hombres decidieron regresar nuevamente por aquellos senderos a ver qué suerte había corrido aquella familia. Buscaron la humilde posada nuevamente, pero en su lugar encontraron una casa grande. Era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado fuerte para aquella familia, quienes seguramente habían tenido que abandonar aquel lugar, y ahora una nueva familia, con mayores posesiones
se había adueñado de aquel lugar y había construido una mejor vivienda. ¿A dónde habrán ido parar aquel hombre y sus hijos? ¿Qué habría sucedido con ellos? Todo esto pasaba por la mente del joven discípulo mientras que, vacilante, se debatía entre tocar a la puerta y averiguar por la suerte de los antiguos moradores o continuar el viaje y evitar confirmar sus peores sospechas. ¿Cuál sería su sorpresa cuando del interior de aquella casa salió el hombre que un año atrás le diera morada en su vivienda? ¿Cómo es posible?, preguntó el joven. Hace un año, en nuestro breve paso por aquí, fuimos testigos de la profunda pobreza en que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este año para que esto cambiara? Ignorante del hecho de que el discípulo y su maestro habían sido causantes de la muerte de su vaca, el hombre relató cómo, coincidencialmente, el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su vaca había degollado salvajemente al animal. El hombre continuó relatándole a los dos viajeros cómo su primera reacción ante la muerte de la vaca había sido de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la vaca había sido su única fuente de sustento. El poseer esta vaca le había ganado el respeto de sus menos afortunados vecinos, quienes envidiaban no contar con tan preciado bien. Sin embargo, continuó el hombre, poco después de aquel trágico día, decidimos que, a menos que hiciéramos algo, muy probablemente nuestra propia supervivencia estaría en peligro. Así que decidimos limpiar algo del terreno de la parte de atrás de la casucha. Conseguimos algunas semillas y decidimos sembrar vegetales y legumbres con los que pudiésemos alimentarnos. Después de algún tiempo, comenzamos a vender algunos de los vegetales que sobraban y con ese dinero compramos más semilla y comenzamos a vender nuestros vegetales en el puesto del mercado. Así pudimos tener dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. El maestro, quien había permanecido en silencio, prestando atención al fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y en voz baja le preguntó: ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca, estaría hoy donde ahora se encuentra? Seguramente no, respondió el joven. Si ves, su vaca, fuera de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de mediocridad y miseria. Al no contar más con la falsa seguridad que les proveía, al sentirse poseedor de algo, así no fuese más que una flacuchenta vaca, debieron tomar la decisión de buscar algo más. En otras palabras, la misma vaca que para sus vecinos era una bendición, les había dado la sensación de poseer algo de valor y no estar en la miseria total, cuando en realidad estaban viviendo en medio de la miseria. Así es cuando tienes poco. Lo poco que tienes se convierte en un castigo, ya que no te permite buscar más. No eres feliz con ello, pero no eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, mas no lo suficiente como para querer cambiarla. ¿Ves lo trágico de esta situación? Cuando tienes un trabajo que odias,
que no suple tus necesidades económicas mínimas y no te trae absolutamente ninguna satisfacción, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar uno mejor. No obstante, cuando tienes un trabajo del cual no gustas, que suple tus necesidades básicas, pero no te ofrece la oportunidad de progresar, que te ofrece cierta comodidad, pero no la calidad de vida que verdaderamente deseas para ti y tu familia, es fácil conformarte con lo poco que tienes. Muchos de nosotros también tenemos vacas en nuestra vida, ideas, excusas y justificaciones que nos mantienen atados a la mediocridad, dándonos un falso sentido de estar bien cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades por descubrir. Oportunidades que solo podremos apreciar una vez hayamos matado nuestras vacas. Capítulo 2. Definamos la vaca. La vaca simboliza todo aquello que te mantiene atado a la mediocridad. Una vaca puede ser una excusa. Una vaca también puede ser un pensamiento irracional que te paraliza y no te deja actuar. En ocasiones, las vacas toman la forma de falsas creencias que no te permiten utilizar tu potencial al máximo. Las justificaciones por lo general son vacas. Estas son explicaciones que has venido utilizando para justificar por qué estás donde estás, a pesar de que no quisieras estar ahí. Como ves, las vacas pueden adoptar diferentes formas y disfraces que las hacen perceptibles en mayor o menor grado. En general, toda idea que te debilite, que te dé una salida para eludir la responsabilidad por aquello que sabes que debes hacer, es seguramente una vaca. Las excusas son las vacas más comunes. Estas no son más que maneras cómodas de eludir nuestras responsabilidades y justificar nuestra mediocridad buscando culpables por aquello que siempre estuvo bajo nuestro control. Solo 3 cosas son ciertas acerca de las excusas. Si verdaderamente quieres encontrar una excusa, ten la plena seguridad que la encontrarás. Cuando comiences a utilizar esta excusa, vaca, ten la total certeza que encontrarás aliados. Sí, vas a encontrar personas que la crean y la compartan. Ellas te van a decir: yo sé cómo te sientes porque a mí me sucede exactamente lo mismo. La tercera verdad acerca de las excusas es que una vez las des, nada habrá cambiado en tu vida. Nada habrá cambiado acerca de tu realidad. Tu mediocridad seguirá ahí. El problema que estás evitando enfrentar mediante el uso de esta excusa permanecerá igual. No habrás avanzado hacia su solución. Por el contrario, habrás retrocedido. Las excusas son una manera poco efectiva de lidiar con el peor enemigo del éxito, la mediocridad. Cierto tipo de pensamientos se convierten en vacas porque no nos dejan actuar y nos paralizan. Muchas veces son ideas que hemos venido repitiendo sin saber por qué. Ideas que escuchas de otras personas y la repetición y el tiempo las han convertido en dichos populares que no son más que mentiras revestidas de una fina capa de algo que se asemeja a la verdad. Un ejemplo de esto es la tan común idea de yo soy una persona realista. ¿Ves?
Si le preguntas a una persona positiva si ella es optimista, con seguridad te dirá que sí. No obstante, si le preguntas a una persona negativa si ella es pesimista, seguramente te responderá algo así: yo no soy pesimista, yo simplemente soy realista. Si te das cuenta, este es un pensamiento que no solo te impide ver tu propio pesimismo, sino que programa que logras ver y no ver del mundo que te rodea. El pesimista vive en un mundo negativo y deprimente, mientras que el optimista vive en un mundo positivo y lleno de oportunidades. Sin embargo, los dos están viviendo en el mismo mundo. Las diferencias que ellos observan son solo el resultado de sus pensamientos dominantes. Los pesimistas, por ejemplo, tienden a reaccionar negativamente ante todo, casi de manera automática. Su visión de la vida y sus expectativas son casi siempre pobres. No obstante, ningún bebé nace con una actitud negativa. Este es un comportamiento aprendido o socialmente condicionado por el medio. Todos los días programamos nuestra mente para el éxito o para el fracaso, muchas veces de manera inconsciente. La buena noticia es que así en el pasado hayamos permitido que nuestro entorno o aquellas personas que se encuentran a nuestro alrededor nos hayan condicionado para el fracaso, hoy podemos cambiar de actitud y reprogramar nuestra mente para el éxito. Los pensamientos negativos son vacas que no solo te mantienen atado a la mediocridad, sino que poco a poco destruyen tu vida. Generan fuerzas y sentimientos nocivos dentro de ti, que suelen manifestarse en males y aflicciones en el cuerpo, tales como úlceras, males de corazón, hipertensión, problemas digestivos, migrañas y otras aflicciones. Sin embargo, nadie nace con estas emociones y sentimientos negativos. Ellas son vacas que inadvertidamente adoptamos a lo largo de nuestra vida. Los hemos aprendido y programado en el subconsciente y las consecuencias son desastrosas. Los pensamientos hostiles y de enojo, por ejemplo, suben la presión arterial, mientras que el resentimiento y la tristeza debilitan el sistema inmune del cuerpo. ¿Te has dado cuenta cómo aquellas personas que constantemente se quejan por todo son las mismas que suelen enfermarse constantemente? Martin Seligman, profesor de la Universidad de Pensilvania, asevera que el sistema inmunológico de la persona pesimista y negativa no responde tan bien como el de la persona optimista y positiva. Los pesimistas sufren de más infecciones y enfermedades crónicas. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard demostró que aquellas personas que a los 25 años de edad ya exhibían una actitud pesimista habían sufrido en promedio un mayor número de enfermedades serias a la edad de los 40 y 50 años. En otro estudio realizado con 57 mujeres que sufrían de cáncer del seno y quienes habían recibido una mastectomía, un grupo de investigadores del Hospital King's College de Londres encontró que 7 de cada 10 mujeres de aquellas que poseían lo que los doctores llamaban un espíritu de lucha, 10 años más tarde aún vivían vidas normales, mientras que 4 de cada 5 de aquellas mujeres que en opinión de los doctores habían perdido la esperanza y se habían resignado a lo peor, poco tiempo después de haber escuchado su diagnóstico, habían muerto. Así que, como ves, muchas de estas vacas nos pueden estar robando nuestra vida.
Otros ejemplos de las vacas pueden ser ideas como no se puede confiar en nadie o con la familia es mejor no hacer negocios. También hay vacas en los adagios populares que adoptamos como si fueran fórmulas infalibles de sabiduría, pero que no son más que ideas erradas que no nos dejan avanzar, dichos como perro viejo no aprende nuevos trucos, que pretenden hacerte creer que existe una edad después de la cual es imposible aprender algo nuevo. Terminan por enceguecernos ante la grandeza de nuestra propia capacidad de aprender. Ahora bien, las vacas más recurrentes y las que peores resultados traen a nuestras vidas son las falsas creencias. La razón es muy sencilla. Estas limitaciones son falsas, pero tú las crees verdaderas. Y al creerlas ciertas, no ves la necesidad de cambiar nada en tu vida. Te das cuenta del peligro que representan estas vacas. Por ejemplo, si en tu mente reposa la creencia de que no puedes triunfar porque no contaste con la buena fortuna de haber asistido a la escuela, con seguridad esta idea regirá tu vida, tus expectativas, decisiones, metas y manera de actuar. Esta falsa creencia se convertirá en un programa mental que desde lo más profundo de tu subconsciente regirá todas tus acciones. ¿Y cómo llegan estas ideas vacas a convertirse en creencias limitantes? Observa la manera tan sencilla como esto ocurre. La persona saca deducciones erradas a partir de premisas equivocadas que ha aceptado como ciertas. Algo como: mis padres nunca fueron a la escuela. Mis padres no lograron mucho en la vida. Yo tampoco fui a la escuela y yo tampoco lograré mucho con mi vida. ¿Ves los efectos tan devastadores que pueden tener estas generalizaciones que nosotros mismos nos hemos encargado de crear con nuestro diálogo interno? Podemos crear uno de los más autodestructivos círculos viciosos, ya que entre más incapaces nos veamos nosotros mismos, más incapaces nos verán los demás. Nos tratarán como incapaces, lo cual solo confirmará lo que ya sabíamos de antemano: lo incapaces que somos. Lo cierto es que el hecho de que tus padres no hayan logrado mucho puede no tener nada que ver con haber ido o no a la escuela. Inclusive, aunque así fuera, eso no significa que contigo vaya a suceder lo mismo, o que tú no puedas cambiar esta situación. Así que cuestiona toda creencia que exista en tu vida. No aceptes limitaciones sin cuestionar si son ciertas o no. Recuerda que siempre serás lo que creas ser. Si crees que puedes triunfar, seguramente lo harás. Si crees que no lo lograrás, ya has perdido. Es tu decisión. Las justificaciones son otro tipo de vaca que te paralizan y no te dejan actuar. La razón es muy sencilla. Mientras puedas justificar algo, no te verás en la necesidad de remediarlo. Mira cómo suena ese tipo de vaca. Yo sé que debería compartir más con mis hijos, pero la verdad es que llego demasiado cansado del trabajo. Después de todo, con el trabajo les estoy mostrando que los amo, así que no hay mucho que pueda hacer. A simple vista, esta vaca parece real y quizás algunos de los lectores que la están cargando pueden estar pensando lo mismo. Pero lo cierto es que todos nosotros podemos emplear más tiempo con nuestros hijos. Si esta es tu vaca, sé creativo e ingéniate la manera de involucrar tus hijos
en algunas de tus actividades. Busca compartir el tiempo con ellos durante las comidas, pregúntales sobre su día antes de que se vayan a la cama, organiza actividades recreativas durante los fines de semana que te permitan crecer cerca de ellos. No basta proveerles sus necesidades básicas a costa de privarlos de tu afecto. Sin embargo, la justificación anterior hace que esta situación no te parezca tan mal. Es más, es posible que comiences a sentirte como la víctima de dicha situación. ¿Ves lo peligrosa que es esta vaca? Otra excusa, vaca, que usualmente escucho para justificar esta misma situación es la siguiente. Lo importante no es la cantidad de tiempo que pase con ellos, sino la calidad. Esta es una vaca terrible, ya que justifica y hasta invita a pasar menos tiempo con ellos. ¿Ves lo peligroso de esta vaca? Porque lo cierto es que en nuestra relación con nuestros hijos, la cantidad del tiempo que pasamos con ellos es tan importante como la calidad. Es más, si yo tuviese que elegir una de ellas, elegiría cantidad. ¿Por qué puede un ser humano mantener una vaca en su vida a pesar de saber que le está privando de vivir una vida plena y feliz? Parece ilógico mantener algo que va en detrimento de nuestra propia vida. Muchas personas no son conscientes de las vacas que tienen. Otras son conscientes de ellas, pero igual, las siguen cuidando y alimentando. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque las vacas nos proveen una zona de confort, una excusa. Por lo general, las vacas depositan la culpabilidad de nuestra situación fuera de nosotros mismos. La culpa de nuestra mala suerte es de otras personas, de las circunstancias o del destino. Sin ninguna vaca que justifique nuestra mediocridad, no seríamos más que unos incapaces de aceptar la responsabilidad por nuestro éxito. Sin embargo, la vaca nos convierte en personas con buenas intenciones a quienes infortunadamente la suerte no le ha sonreído y nos convertimos en víctimas del destino. Entonces, como ves, la mediocridad es peor que el fracaso total. Este al menos te obliga a evaluar otras opciones. Cuando has tocado fondo y te encuentras en el punto más bajo de tu vida, la única opción es subir. Con el conformismo sucede todo lo contrario, puesto que éste engendra mediocridad y a su vez la mediocridad perpetúa el conformismo. Es ciertamente un círculo vicioso autodestructivo. El gran peligro de la mediocridad es que es aguantable, es vivible. La absoluta miseria, el fracaso total, el fondo, te obliga a tomar cualquier tipo de acción. Y cuando estás en dicha situación, cualquier acción es mejor que no actuar.